Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado, hoy en la sección de biografías de ficción. Ya saben, esa ficción donde elegimos un personaje ficticio y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente. Elegimos personajes de películas, de series de televisión, de cómics, de novelas e incluso de videojuegos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia, cronología de uno de los villanos antagonistas de una película de James Bond, como fue Elliot Carver. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, pues Elliot Carver fue un magnate en los medios de comunicación británico que intentó provocar una guerra entre el Reino Unido y China con el fin de destruir al gobierno chino y utilizar al nuevo gobierno para obtener derechos exclusivos de transmisión en ese país. El personaje fue el principal antagonista en la película de James Bond de 1997, El Mañana Nunca Muere, y fue interpretado por el actor británico Jonathan Pryce. Elliot Carver nació en Hong Kong, oficialmente huérfano, y es hijo ilegítimo de una mujer alemana que murió en el parto y de Lord Robertman, un magnate de la prensa. Una familia china se llevó al niño por una tarifa única de 50 libras. 30 años más tarde, Carver confrontó y chantajeó a Robertman para que se suicidara y se hizo cargo de su imperio mediático. Elliot Carver fue a la Universidad de Hong Kong y se licenció en Artes de Comunicación. Según sus propios relatos, había trabajado para un periódico local durante su adolescencia. Durante su adultez temprana fue contratado como meteorólogo en una estación de televisión de Hong Kong y finalmente se convirtió en el presentador de la estación. Durante este tiempo a menudo acosaba sexualmente a sus compañeras de trabajo hasta el punto que una de ellas huyó de Hong Kong para alejarse de él. En los años transcurridos desde entonces, Carver se convirtió en un magnate de los medios de comunicación, utilizando su experiencia en la prensa y la radiodifusión. Después de un éxito sorprendente en el cambio de marca de la empresa de Robertman como propia, Carver tomó a Paris McKenna como su primera esposa y antes de casarse con Elliot, la ahora Paris Carver estuvo vinculada sentimentalmente con James Bond. En la actualidad, Carver es un magnate multimillonario de los medios internacionales de la empresa de medios de comunicación con sede en Alemania, Carver Media Group Network. Con frecuencia usa su influencia para obtener ventaja para su empresa o causar estragos en los oponentes. Además, su empresa suele ser el primero en informar sobre escándalos y desastres debido al hecho de que los orquesta directamente. Durante una de las teleconferencias diarias de Carver, varios jefes de sus divisiones se regodean con aire de suficiencia por el terror que infligen al mundo. Jet Hobbs informa de inundaciones en Pakistán, disturbios en París y un accidente aéreo en California, mientras que Philip Jones tiene todas las versiones actuales del software de CMG cargadas de errores, lo que obliga a los consumidores a actualizarse sin cesar. Para aumentar su audiencia, Carver instruye a Tom Wallace para que llame al presidente de los Estados Unidos y amenace con publicar un vídeo escandaloso de él con una animadora si no firma un proyecto de ley que reduce las tarifas de cable, y luego publicó el vídeo aunque cumplió de todas maneras. Durante la fiesta de inauguración de CMG Satellite Network, Carver niega las afirmaciones de que después del un empresario de carne de vacuno británico, Sir Angus Black, perdiera $10.000 en el póker contra él y se negara a pagar, se vengó publicando historias sobre la enfermedad de las vacas locas. Además, replicó que había menos verdad en el rumor de que los franceses le pagaran 100 millones de francos para que las historias se siguieran contando. Habiéndosele negado la presencia en los medios de comunicación en China, Carver intenta provocar una guerra entre ellos y el Reino Unido con la esperanza de acabar con el liderazgo chino existente en Pekín. Esta acción permitirá a Carver Media Group asegurar los derechos exclusivos de transmisión en China durante el próximo siglo. Con ese fin, Carver organiza la construcción de una nave furtiva utilizando material de contrabando por el general chino Chang. A cambio, Chang será colocado en el puesto más alto del gobierno chino, mientras que Carver capitalizaría la cobertura del conflicto subsiguiente.
Durante la fase inicial de su plan, Carver envía al tecnoterrorista estadounidense Henry Gupta a comprar un codificador GPS fabricado por el ejército estadounidense en un mercado de armas terroristas. A continuación, Gupta utiliza el codificador para interferir de forma remota con los sistemas GPS tanto del HMS Devonshire británico como de 2 MiG chinos. Esto hace que la fragata de la Armada y los aviones de la Fuerza Aérea se desvíen de su curso hacia lo que se percibe como aguas controladas por China. Mientras tanto, Carver hace que Richard Stamper y el capitán Scott supervisen el hundimiento del Devonshire a manos de su taladro Seaback similar a un torpedo. Desde el barco sigiloso, las fuerzas de Carver lanzarán el Seaback sobre el buque de guerra y lanzan 2 misiles guiados que destruyen el avión rival que sobrevuela. Luego Carver hace que sus hombres eliminen la tripulación superviviente con proyectiles de grado militar chino, mientras que un equipo de buceo roba un misil del crucero del barco hundido. Mientras tanto, el MI6 percibe una señal de uno de los satélites de comunicaciones CMGN dirigida a las coordenadas donde se hundió la fragata. M envía a James Bond a investigar a Carver después de que su publicación entregue noticias con detalles críticos. Bond viaja a Hamburgo y se infiltra en la fiesta de inauguración de Carver para su nueva red de satélites. Mientras se hace pasar por un banquero, conoce al villano por primera vez y también se reúne con Paris. Carver desarrolla una sospecha instantánea de Bond cuando el espía le pregunta sobre las aplicaciones de sus satélites. Hace que sus secuaces capturen e interroguen a Bond, pero James Bond escapa y corta la energía a la transmisión internacional en vivo de Carver, saboteando la fiesta y humillándole. Más tarde, Carver se entera por Gupta de que Bond es un agente secreto y le ordena a Paris que le obtenga información sobre por qué estaba en la fiesta y lo que sabe. Carver pronto descubre que Paris y Bond son antiguos amantes, a pesar de sus afirmaciones de que cualquier vínculo anterior con el nombre de James Bond era meramente platónico. Sintiéndose enfurecido y traicionado, Carver hace que su esposa sea asesinada por el maestro asesino, el Dr. Kaufman. A medida de que Bond investiga más a fondo el naufragio del Devonshire, descubre que el barco y el avión habían estado en aguas vietnamitas durante el ataque del barco sigiloso. Durante este tiempo, Bond también descubre que el agente de la Fuerza de Seguridad Externa del pueblo, Wai Lin, también había estado investigando la actividad de Carver. Anteriormente, los dos se habían encontrado 2 veces en la sede de Carver en Hamburgo, primero en la fiesta de inauguración y más tarde el día siguiente. La pareja de agentes finalmente son capturados por Stamper y llevados a Carver en una torre de CMGN en Saigón. Al reunirse con ellos, Carver revela sus planes a la pareja y se prepara para que Stamper los torture. Sin embargo, logran escapar y posteriormente acuerdan colaborar en la investigación. Los dos encuentran el barco furtivo de Carver en la bahía de Han Long y lo abordan para evitar que Carver dispare el misil de crucero robado en Beijing. Durante la batalla, Wai Lin es capturado, pero Bond logra evadir a los secuaces de Carver usando a uno de los guardias para fingir su muerte. En el puente del barco, Bond captura a Gupta para usarlo como su propio rehén. Sin embargo, Carver mata a Gupta cuando la etapa final del plan está a punto de avanzar. A pesar de estar acorralado, Bond detona un explosivo dañando la nave y haciéndola visible para el radar de la Royal Navy. Carver finalmente se acerca sigilosamente a Bond en la sala de control y lo encañona con su pistola. Le explica a Bond que al destruir totalmente la nave furtiva, cualquier evidencia de las acciones de Carver también se destruye. Mientras el magnate sigue hablando, Bond activa en secreto el Seaback y con el rugido del taladro que ha distraído momentáneamente a Carver, Bond es capaz de desarmarlo. Luego se sostiene un Carver que grita frente al taladro que se acerca y lo suelta en el último segundo, destrozando su cuerpo mientras Bond escapa. Bond finalmente frustra el plan de Carver colocando detonadores en el misil para asegurar su destrucción antes del lanzamiento. Con la confirmación de que Carver había muerto en la destrucción del Steel Ship, M publica una noticia que afirma que Carver desapareció mientras estaba a bordo de su yate de lujo en el mar de China Meridional, mientras que las autoridades creían que se suicidó. Si hablamos del Mañana Nunca Muere, pero de la novela, digamos que la novela de Raymond Benson para la película agrega más antecedentes a la biografía previa a la película de Carver.
La propia película menciona que anteriormente trabajó para un periódico en Hong Kong, pero la novela revela que era el hijo ilegítimo de los magnates de los periódicos británicos Lord Robertman y una prostituta alemana. Su madre murió en el parto y su padre pagó a una familia de Hong Kong para que lo acogiera. Su padre adoptivo reveló en su lecho de muerte quién era realmente el padre de Carver. Carver se convirtió en presentador de televisión en Hong Kong hasta que fue a Inglaterra para notificar a su padre que sabía quién era, y su padre trató de sobornarlo para que nunca regresara. Carver conoció a Stamper y le hizo seguir a su padre, y Stamper descubrió que Lord Robertman estaba teniendo una aventura con una prostituta estadounidense, y Carver después torturó a su padre con esta información hasta que Lord Robertman reescribió su testamento para hacer de Carver su único heredero. Robertman luego regresó a Estados Unidos para descubrir que Stamper ya había asesinado a su amante. Stamper luego le dio a Robertman un arma y lo presionó para que suicidara, lo que posteriormente hizo. La esposa y la hija de Robertman intentaron impugnar su testamento, ya que ni siquiera sabían que la existencia de Carver, pero Carver ganó en los tribunales y heredó la fortuna de su padre. Y Carver también aparece a lo largo de varios puntos de la narrativa en el videojuego El Mañana Nunca Muere, sirviendo finalmente como el jefe final del juego. Si bien su papel en la adaptación no ha cambiado en gran medida con respecto al de su representación cinematográfica. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil e interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática, y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.